la muerte de la persona, ¿no? Entonces, y o esta dosis de L50, 60, estaba, DL significa dosis letal, 50 es la probabilidad de ocurrencia, y el 60 es el tiempo, ¿no? El tiempo en que ocurriría esta consecuencia, ¿no? Entonces sería DL 50-60, es la probabilidad del 50% de que la persona fallezca dentro de los 60 días, ¿no? ¿Y cuánto valía este valor de L 50-60? Eso valía entre 3.5 y 4 grays irradiados a cuerpo total, ¿no? Ahora, en estas situaciones que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, el primero, que es la mano que nosotros vemos ahí, eso es un caso accidental de una persona que labora o laboraba en radiografía industrial, con equipo, con fuentes dedicados a hacer radiografía industrial, ¿no? Entonces, luego de un evento accidental, entonces la persona que operaba estos equipos, entonces se expuso la mano, ¿no? A dosis altas, ¿no? De nivel de accidente. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de esa dosis? Acá en el dedo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ya de 50 grays. 50 grays. Y la dosis aquí en las otras, los otros dedos, dosis igual, dosis alta, ¿no? Estamos hablando de entre 20, 25, 30 grays, ¿no? En los siguientes dedos, ¿no? La dosis en el dedo principal donde fue la exposición, estamos hablando de este dedo de acá, ahí ha sido el orden de los 50 grays. Entonces, si nosotros tenemos 50 grays, y habíamos dicho que la dosis letal era 3.5 a 4 grays, y acá yo tengo una dosis altísima, ¿no? 50 grays. Entonces, pero aquí hay que diferenciar una cosa, es el volumen irradiado. Acá nosotros vemos que el volumen irradiado son dedos, ¿no? Son los dedos que están involucrados ahí donde se irradiaron. En el caso del DL50-60, estamos hablando del cuerpo, del organismo vivo, en este caso son las personas. Entonces, aplicar el DL50-60 involucra que yo me estoy irradiando a cuerpo entero. Eso involucra, ¿no? No solo un dedo, dos dedos, mi mano, sino yo estoy irradiándome con una dosis alta que me puede ocasionar algún daño, y lo voy a hacer en un periodo determinado, ¿no? Bueno, seguimos acá con el caso accidental de la mano. Entonces, si aquí tiene 50, el dedo, los otros dedos pueden, la evaluación de dosis que se le hizo a toda la mano involucra que, o reproduce que los dedos se irradiaron en distintas proporciones, en dosis, ¿no? Obviamente el más afectado 50 y luego gradualmente iban reduciendo, pero estamos hablando ya igual de 20, 25, 30 grays, ¿no? En ese orden. Entonces, si yo estoy expuesto a una dosis de ese tipo, no necesariamente yo voy a estar en el DL50-60. Estoy en el DL50-60 cuando yo me estoy irradiando a cuerpo total. O sea, si la situación de irradiación fue a cuerpo total, entonces ya podemos saber una posible consecuencia, ¿no? Pero si no fue a cuerpo total, entonces las consecuencias van a ser puntuales sobre el órgano que recibió esa dosis alta, ¿no? Bueno, es el caso de la mano. Ya sabemos, aquí son irradiaciones muy localizadas, no está involucrado nuestro cuerpo total. En nuestro cuerpo total estaría involucrado, pero no necesariamente con la misma dosis. Está una dosis obviamente bastante menor, ¿no? Después la imagen que está en el centro, la imagen en el lado central aquí. Entonces es esta imagen que tenemos acá, esta imagen central. Este es un caso de un tratamiento en radioterapia.
obviamente de una lesión de cabeza y cuello. Entonces, en radioterapia, las dosis que uno administra son dosis altas. Estamos hablando de 20 grays, 30 grays, 40 grays, 50 grays, 70 grays, en ese orden, ¿no? O sea, son dosis altas. Y recordando un poco, la dosis letal 50-60 era 3.5. Es bastante menor a una dosis, digamos, letal, ¿no? Para, en este caso, para el tumor, ¿no? Entonces, son dosis altas. En cabeza y cuello eso es un poco variable, pero las dosis están superando igual los 60 grays, son altas. Entonces aquí, qué es lo que ha pasado? Como ya en algún momento les había indicado, aunque eso lo vamos a ver más adelante en otra sesión, un poco sobre el flujo de atención, ¿no? En radioterapia. Obviamente, el que tiene la información dosimétrica es el físico, ¿no? Es el físico, va, se acerca donde el paciente para ver algunas consideraciones y entre ellas está si es que hubo cambio de equipo, porque yo puedo estar haciendo un análisis para un cambio de algún accesorio, ¿no? Y eso puede involucrar eh, dosis alta, ¿no? Dosis alta de radiación. En este caso, este paciente es un paciente, el caso central, un paciente de cabeza y cuello. Vamos a asumir que la dosis ha sido mayor a 60 grays, ¿no? La dosis ahí que está llegando al tumor, obviamente. Entonces, en tejido sano no debió pasar, no debió tener un valor de dosis, porque la intención de una radioterapia no es que yo imparta dosis en el tejido sano, ni tampoco que yo imparta eh, dosis en todo el volumen de irradiación o bajo un profesional que se va a encargar de eso, ¿no? Entonces ahí normalmente en una evaluación de estos niveles de dosis o de un tratamiento de radioterapia, entonces ya involucra que uno tiene que hacer evaluación de la dosis. Y si nosotros vamos a, por ejemplo, en una fuente cualesquiera, yo lo compro, viene el proveedor de la fuente y la fuente me puede dar, digamos, 10, eh, un objeto con una diagonal de 10 centímetros. Vamos a asumir eso, ¿no? Un objeto con una diagonal de 10 centímetros, bueno, pongamos, ¿no? 10 centímetros. Entonces, si yo voy a irradiar, yo voy a irradiar ahí, entonces yo tengo que ver que la dosis que yo voy a impartir sea en el volumen tumoral, que no sea en el tejido circundante o el tejido sano. Entonces, esa dosis que yo estoy dando, que puede ser, ¿no? 60 grays, ¿no? Como le había comentado en cabeza y cuello, unos 60 grays en el tumor, obviamente en el volumen tumoral. Y los órganos de riesgo van a estar algunas dosis, por ejemplo, aquí, que podemos tener, bueno, cerca puede estar los pulmones, ¿no? El corazón por ahí de esta cerca, ¿no? La mama, ¿no? Por ejemplo, el pulmón tiene una restricción, máximo 8 grays. Obviamente el pulmón está a una cierta distancia, ¿no? Aquí yo tengo el volumen, bueno, no sabemos exactamente dónde está el volumen de interés, ¿no? El volumen tumoral. Pero la idea es que los órganos de riesgo tienen valores ya establecidos como máximos como que pueden soportar, ¿no? No se acostumbra llamarle límites por el tema de que los límites están exclusivamente para trabajadores expuestos, ¿no? Entonces aquí se ha tenido en cuenta, obviamente, la tolerancia de cada órgano, pero aún así vemos nosotros que tiene aquí enrojecimiento en toda esta zona de cabeza y cuello, donde supone que por esta región ha ingresado el haz de radiación, por ahí ha ingresado, ¿no? Entonces,
el por qué ha quedado rojo, ¿no? Con esas lesiones, que incluso eso van a ser células muertas, todo eso, esa zona roja que está ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí el plan de tratamiento se ha debido de ejecutar con la dosis máxima o la dosis prescrita, ¿no? En el tumor, en el volumen tumoral, y las dosis en otros órganos tendrían que haber previsto para que no se sobrepasen sus valores de constraint, ¿no? Entonces, todos esos detalles uno tiene que ver. Y en este caso, esto es un incidente, en este caso 2, ¿no? Es un incidente que no se ha previsto las dosis, que las dosis en la piel pueden haber superado la dosis de la dosis normativa, porque en la piel normalmente se estima que debe tener como máximo una dosis de 2 grays, 2 grays, ¿no? Hay como máximo. Entonces, si yo hago el tratamiento y luego veo que está rojo, entonces quiere decir que algo está fallando. En alguna parte de todo el flujo de atención, algo está fallando y que ahí me está reportando mayor dosis, ¿no? Que va a involucrar mayor nivel de exposición. El nivel de exposición y eso va a determinar un poco el nivel eh, a nivel de, de accidente, ¿no? De categorizarlo ya como accidente y cuáles son las posibles consecuencias que podría tener, ¿no? En resumen, esto de acá que está en rojo, él es un paciente de radioterapia y esta zona que está así en rojo, esto nunca debió pasar. Porque en radioterapia se tiene control de todos esos detalles. Entonces algo ha fallado por ahí, ¿no? Algo ha fallado, quizás por ahí en algún cálculo, pero no es la dosis, la dosis real, que puede ser la dosis real que ha recibido el paciente, ¿no? Eso sí, ¿no? Puede ser la dosis real. Pero luego la dosis de medicina nuclear, entonces tiene que estar en óptimas condiciones, ¿no? Porque ya por ahí vimos una observación sobre los volúmenes, entonces tiene que estar en óptimas condiciones, ¿no? Bueno, ya sabemos, esto finalmente representa una... es un incidente en realidad, es un incidente, pero que con mayor seguridad se va a categorizar como accidente, porque toda esta zona roja que tiene el paciente acá, todo esto van a ser células muertas que van a morir y por ahí se van a formar heridas, ¿no? En esta zona de cabeza y cuello, ¿no? Luego acá tenemos otro caso, como vemos acá, y este caso es rutinario, ¿no? Que hayan lesiones en la parte posterior, ¿no? De una persona que ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico, digamos, ¿no? Entonces, este caso tercero que vemos ahí, esa franja color oscura o medio enrojecida acá, eso involucra que ahí ha visto una alta cantidad de radiación, que ha superado el valor límite de la piel, por algo se está manifestando, ¿no? Lo cual indica que no es posible que eso se dé, ¿no? Porque la radiación cuando uno lo va a utilizar, así sea a nivel de diagnóstico, sea a nivel de radioterapia, entonces se tiene que respetar sí o sí, porque eso nos podría traer algunas consecuencias. Aquí vemos, ¿no? En los dos casos del centro y del lado derecho, son casos de pacientes que han sido atendidos y que la radiación pudo o no pudo haber tenido alguna implicancia ahí, ¿no? Lo único que sabemos acá es que esto no se debió dar. Entonces, algo está fallando por ahí, ¿no? A ver, acá continuamos. Bueno, aquí un poco retomando el tema de celular. Nosotros sabemos que el daño en la célula es realmente a nivel subcelular. Y si somos, digamos, queremos dar una versión así más detallada, entonces la- el análisis que yo tengo que hacer, realmente yo lo tengo que iniciar a partir de un análisis atómico, ¿no? Porque en el átomo es que se genera el daño, ahí es que se genera, ¿no? Sale el electrón es que va a depositar la energía y eso es el daño, o simplemente no puede estar
digamos, con la información geométrica ahí, pero igual luego cuando se revise la situación y para las comparaciones correspondientes para aprobar el plan, entonces se tiene que evaluar la parte dosimétrica, ¿no? Bueno, acá dice, además la célula está dotada de un suficiente número de organelas que permitirán continuar con la vida, ¿no? de la célula. Esto sí es que sé que la radiación no necesariamente me afectó al núcleo celular, sino también a la parte del citoplasma. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es cumplir la normativa, ¿no? Involucra tanto valor de dosis o tanto distancia, entonces que me va a reproducir en el tiempo, cuánto sería eh, la acción que tengo que hacer para protegerme, ¿no? Dice, durante este tiempo, antes de que de la célula ponga en marcha su mecanismo de duplicación, o sea, el proceso de mitosis, ese daño podría ser reparado en forma de daño inicial. Eh, bueno, aquí desaparecería y no tendría consecuencias de ningún tipo en la célula o de su descendiente, ¿no? Entonces aquí tenemos esa opción, ¿no? Que el daño puede ser reparado. Y ese daño ya sabemos que son por la célula, ¿no? O ese daño es debido a algún agente. Está entre el agente físico y el agente químico. En realidad los mayores inductores de cáncer son los agentes químicos, ¿no? Pero en nuestro país tenemos una lesión eh, que puede involucrar, ¿no? Puede involucrar una dosis fuera de las tolerancias, ¿no? En alguna región del cuerpo. Y aquí me dice que la célula, eso ya habíamos comentado, que la célula cuando experimenta un daño, que ya sabemos empieza a nivel atómico y así, a nivel molecular, a nivel macromolecular y llegar en el ADN, ¿no? Entonces acá, cuando se inicia el proceso de la exposición, el orden dice a la menos 15 segundos, proceden las ionizaciones, ¿no? Luego procede la fase físico-química, específico de la fase química, en el cual nosotros sabemos que ingresa o inicia los mecanismos de reparación y de ahí ya uno ya sabemos, ¿no? Cuáles son las consecuencias que va a tener cada uno de, bueno, las personas que pueden estar siendo evaluadas y a nosotros nos puede ayudar teniendo las curvas, ¿no? Las curvas de calibración que en algún momento se deben haber hecho, pero luego ya solo uno los puede simular, ¿no? Dice, durante ese tiempo, antes de que la célula ponga en marcha su mecanismo de duplicación, eh, tendría y no tendría consecuencias sobre ningún tipo de la célula y su descendiente, ¿no? Bueno, ahí ya sabemos aquí, los mecanismos de reparación van a comenzar a actuar inmediatamente cuando las células están experimentando alguna lesión, ¿no? Algo que identifique que esa célula que puede haber estado sometida a la radiación, ¿no? Dice, ¿puede ese daño genético manifestarse en una mutación inofensiva? Ahora, eso está relacionado al anterior, ¿no? Por lo que acá, a ver, esto acá, de acá, ¿no? Antes que la célula, bueno, durante pasado un minuto, ya sabemos, empiezan todos los mecanismos reparadores y simplemente si esto no es posible que se repare, entonces la, la célula en sí ya implementa o ya se define, ¿no? Se define ahí y ahí donde puede ver como consecuencia una muerte celular o una modificación celular, ¿no? Y acá me dice que daño que puede manifestarse, el daño genético,
se puede presentar como una mutación inofensiva, en lo cual implicará un riesgo para la vida de la célula y su descendiente. No implicará trastornos funcionales graves, ¿no? O sea, podría ocasionar eso, pero por lo general no tiene esa facilidad, digamos, ¿no? Dice, muchas mutaciones tienen estas características, afectan a la célula somática e implican modificación funcional mínima que sea incluso difícilmente detectable por técnicas moleculares, ¿no? Entonces lo que estamos aquí un poco infiriendo es de que a nivel biológico, lo que nosotros vamos a tener en cuenta siempre van a ser las barras, digamos, la dosis, ¿no? La dosis que nosotros tenemos que considerar y que van a ser de nivel de efectos deterministas, ¿no? Y en el caso de que, bueno, efecto determinista, cuando ya sabemos que va a suceder sí o sí alguna manifestación clínica, ¿no? Y por otro lado tenemos los efectos estocásticos, que normalmente están relacionados a las mutaciones, a las modificaciones celulares. Entonces ahí están relacionados ellos, ¿no? Por eso habíamos visto por ahí que los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis, y normalmente la dosis, si bien es cierto, no va a influir mucho en o sea, la gravedad del efecto no va a ser influido por la dosis, ¿no? Que podría haberse definido ahí, ¿no? Y lo que sí es que nos puede llevar a tener preocupaciones es el caso de los efectos estocásticos, y eso está relacionado con las mutaciones, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Una mutación de una célula, esa mutación para que llegue a ser una masa considerable, donde puede tener miles de esas células, entonces tiene que pasar por por algunas ciertas condiciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar acá. Dice, el daño puede manifestarse en forma catastrófica para la célula, provocando muerte o incluso para el individuo, ¿no? Por ejemplo, si esta muerte se produce junto a la de otras muchas células, de forma, eh, bueno, de forma que comprometa, ¿no?, la función vital de esa célula, entonces esa célula podría morir inmediato o en algunos procesos mitóticos, ¿no? Dice, ¿puede ese daño genético manifestarse en una mutación inofensiva? Sí puede, ¿no? Si yo tengo daños a nivel de los genes, a nivel del ADN, entonces ese daño, si no es reparado, ese daño va a seguir existiendo, ¿no? Y el daño es lo que nosotros nos produce, nos va a producir algo, ¿no? Alguna lesión o algo, ¿no? Entonces por eso que nosotros debemos evitar en lo posible, ¿no?, las radiaciones. Dice, el daño puede manifestarse en forma catastrófica, provocando la muerte incluso del individuo. Por ejemplo, esa muerte se produce junto a la de otras muertes de células en forma que comprometa la función de algún tejido vital. O sea, ahí ya estamos hablando de una consecuencia, ¿no?, que vamos a tener. Dice, si esta mutación no resulta letal para la célula, sino que es compatible con la vida, bueno, no es compatible ahí, entonces se podrían llegar a activar algunos genes de interés, ¿no? ¿De interés para qué? De interés para la radioterapia, ¿no? Entonces ahí actualmente se trata de todo hacer una impartición de la dosis, o sea, suministrarle la dosis al paciente. La idea es que sea en forma manual, ¿no? Porque la mayoría de casos accidentales que uno puede revisar se va a llevar con una de las conclusiones, que
que el personal normalmente no estuvo capacitado, ¿no?, para realizar esas labores, ¿no? Bueno, acá un poco justificando el hecho de que se podría generar un cáncer inducido por radiación. Y aquí vemos un poco cómo es la progresión, ¿no? La progresión del cáncer. Entonces dice, si una mutación resulta muy inofensiva, entonces acá esa mutación puede ser que dice, no resulta letal para la vida, ¿no?, la vida celular, pero podría activar o podría modificar, ¿no? Podría modificar alguna parte de mi ADN. Y si eso es posible, entonces se podría generar algunas lesiones, ¿no? Entonces acá, bueno, acá vemos, ¿no?, el gen cancerígeno o el ente cancerígeno, que eso puede haber sido generado muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, aquí lo que me menciona también aquí en el párrafo, me dice, puede originar una activación de un gen promotor del tumor, o puede conllevar también de que se inactive algún gen represor de tumores. Nosotros tenemos cualquier sustancia extraña que nosotros tengamos en nuestro organismo, entonces eso va a tener que ser, digamos, validado de algún modo, ¿no? Entonces aquí un poco la idea de cómo es que progresa una lesión, ¿no? Una lesión que puede ser, no necesariamente va a ser un cáncer, ¿no?, sino que puede ser benigna o puede ser maligna, ¿no? Aquí, bueno, acá un poco me explica, ¿no?, cómo está involucrado aquí el proceso, ¿no?, de atención de este paciente ahí en el módulo, ¿no? Entonces tenemos acá el efecto cancerígeno, es cuando, si nos centramos un poco en el tema de radiaciones, es cuando a nuestro cuerpo está llegando la radiación, así sea pequeña, pero está llegando radiación. Y ya hemos visto que la radiación, por más pequeña que sea, me puede producir algún efecto, y igual para el efecto determinista, cuando supere un valor límite, entonces ya va a existir el determinista, ¿no? Y en el caso de que se haya digamos, el estocástico, se va a generar un cáncer. Entonces eso no va a ser inmediato, eso va a ser por un largo tiempo, 10, 15, 20 años, ¿no?, para que se manifieste. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos ayuda para esto. Nosotros podemos tener acá una célula, ¿no?, o perdón, un átomo, una molécula. Entonces cuando la radiación viene, va a disociar esta molécula de acá, y va a disociarlo, y entre sí, o sea, como estos radicales libres no pueden vivir solo, entonces ahí ya uno podría ver cómo sería esa progresión, ¿no? Si hubo un gen represor de tumores, entonces si yo tenía mis defensas y ahora están reprimidas, entonces otro agente de exposición está ocupando esa vacante, digamos así, ¿no? Bueno, aquí ya vemos, ¿no?, todo, en resumen, cómo es la fase de la promoción del cáncer, ¿no? Tenemos ahí a nivel de subcelular, a nivel de macromoléculas, y finalmente se vuelve bueno, no finalmente, ¿no?, sino todavía ahí en la fase final bueno, de la lesión que está progresando ahí, ¿no? Entonces acá, por otro lado, como nosotros, como adulto, nosotros es fácil que nosotros se pueda colimar la dosis, ¿no? Habíamos visto en los equipos rayos X, una función del generador es colimar la dosis, ¿no? Entonces acá lo que tenemos, bueno, va a progresar, y como les decía, todo este periodo de acá, desde la iniciación, ¿no? La iniciación es cuando se ha reprimido algún tumor,
o se ha reprimido algún gen, ¿no? Algún gen promotor de tumores. Entonces eso, y bueno, y lo otro es que por ahí alguien se esté evaluando también estos genes, ¿no? Bueno, acá tenemos ya, se manifiesta la célula maligna, o sea, ya existe como célula maligna, pero no necesariamente eso nosotros lo vamos a ver como evidencia clínica. Quizás hasta ese momento cuando se generó ahí, nosotros vamos a ver qué es lo que puede estar pasando y puede ser que ahí se le puede haber inducido un cáncer por radiación, ¿no? O sea, ahí, y todavía va a pasar mucho tiempo para que ellos tengan una manifestación clínica. Cuando es un tumor, entonces yo lo sé que hay un tumor ahí, ¿no? Un tumor ahí, igual si tuviese igual en la sangre, entonces hay mecanismos para identificar dónde está ubicado y cuáles son la técnica más adecuada, ¿no? Bueno, acá tenemos esto, el proceso de promoción del cáncer. Aquí también tenemos un diagrama que ya lo hemos usado también en el curso bueno, al inicio, ¿no? Al inicio que hemos visto, solo que acá ya está un poco más enfocado a los productos, ¿no? Que yo tengo ahí a la mano y que necesito evaluarlo, como son bueno, la radiación viene acá, pero ya lo voy a representar en qué tipo de célula es que me estaría afectando, ¿no? Entonces acá tenemos viene el agente físico o agente químico también, ¿no? Solo que acá yo he puesto el agente físico. Viene, que es la radiación, ¿no? La radiación ionizante. Y ocasiona daño. Daño aquí, forman radicales libres y luego inmediatamente ocasionan daño. El daño el daño en el ADN, ¿no? Entonces, y este ADN, como es parte de la célula, se va a duplicar y así se va a ir disminuyendo, ¿no? El tema de calidad ahí en este centro. Bueno, aquí empieza toda una serie de transformaciones, ¿no? De ser una célula que está afectada, obviamente con un plan correcto, ¿no? Y ahí no es solo ver el tema de dosis, sino que detrás de eso, como ya se ha manifestado, ¿no? Las posibles lesiones, entonces ya ahí ya se tiene que evaluar y caracterizar y ubicar donde corresponda, ¿no? El efecto. Entonces aquí un poco la idea de esto era ver que nosotros podemos tener estas consecuencias de acá, ¿no? Lo que tenemos aquí. Estas son las consecuencias que podemos tener ahí. Entonces podemos tener una mutación. Sí se puede tener una mutación, entonces necesito yo evaluar quiénes han sido expuestos, ¿no? Porque esto no se puede usar radiación para esto, ¿no? Bueno, acá entonces alguna de estas situaciones es que va a encajar, digamos, la propuesta que uno puede otorgar, y luego viene la muerte celular, y bueno, eso es lo que tenemos nosotros como progresión del cáncer. Ahora, cada etapa, o hay un conjunto de etapas que tienen sus propias características, ¿no? Por ejemplo, la inducción, cuando recién se está induciendo, ¿no? A que exista un cáncer, así sea con firmados todo o no firmado, igual la lesión está allí y necesita atención, ¿no? A ver acá, ¿qué más teníamos? Bueno, acá hacemos la muerte, las aberraciones que podrían tener. Habíamos hablado algo también del ADN, ¿no? Que una aberración es 17, 15, 14, 13, 10. Entonces, que también está eso de qué tipo de gen es que se ha activado, ¿no? Entonces ahí viene la inducción, como decía, que es realmente es a nivel de la ionización, ¿no?
porque ahí inmediatamente ya habíamos visto 10 a la menos 15 segundos. Entonces afecta ya a esa célula que está sujeta a evaluación, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos irradiamos y suceden los procesos de ionización y formación de radicales libres, entonces hasta ahí ya se definió un daño, ¿ya? O sea, la radiación tiene algún daño. Entonces, y ahí lo que uno tiene que hacer es poner los nombres, ¿no? Quién corresponde para que se corrija bueno, esos posibles daños, ¿no? Y toda esta etapa de progresión de la enfermedad, nosotros normalmente lo agrupamos en tres grupos, que cada uno tiene que ver con una etapa del cáncer, ¿no? Entonces acá vemos la fase de inducción, es obviamente, ahí nadie se va a decir lo contrario, entonces donde se comienza a degenerar un gen, por ahí 2 genes, ¿no? Entonces esa es la fase de introducción, ¿no? Y el otro, bueno, igual debe ser alguna lesión menor, ¿no? Sobre esa situación. Bueno, acá cuando ya está afectado el ADN, aquí dice hay transformación, o sea, transformación del ciclo de vida. ¿Cuál puede ser esa transformación? Un retraso, así como dice ahí, ¿no? Un retraso mitótico. Entonces la célula está definida que en su proceso que va a ser atendida, digamos, fue expuesta a la radiación. Entonces, y ahí se podría, si esa radiación me afectó a algún gen, entonces podría manifestarse esto de acá, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Pasa por esta transformación y como se duplican, todas las células se van a duplicar, entonces ahí, bueno, se puede hacer alguna otra evaluación específica que corresponda, ¿no? Y la última fase, donde dice la manifestación. Ahí normalmente eso es cuando ya hay una evidencia clínica, la manifestación, ¿no? Entonces hay un tumor por ahí que ya uno tiene ya evidencia clínica que lo pueda utilizar, ¿no? Entonces esa ya es la fase de manifestación del cáncer, ¿no? Estamos hablando aquí del cáncer, ¿no? La célula eucariota dotada de la vida y estado proliferativo recorre desde el momento. Entonces tenemos ahí, bueno, entonces tenemos que conocer nosotros el ciclo celular para dar información. Bueno, ya tenemos ahí, entonces ya sabemos, la célula pasa por una serie de procesos y entre ellas, bueno, el principal proceso es que la célula se divide idéntica, ¿no? Idéntica a la célula original y así se van dividiendo, entonces a lo largo del tiempo nosotros podríamos ver, no quiere decir que me va a dar, podríamos ver un efecto cancerígeno. Aquí dice la célula surgida de la mitosis de su progenie, entonces hasta reproducirse a través de la célula surgida en una mitosis. Bueno, aquí tenemos, aquí, dice las células a su vez recorren el mismo camino. Bueno, ya tenemos ahí. Dice, llegado el momento, bien por causas naturales o patológicas, este ciclo puede detenerse en forma temporal o definitiva. Nosotros cuando irradiamos a una persona, impacta a nivel del átomo, a nivel de la molécula. Entonces ahí está, ese impacto es lo que nosotros llamamos la manifestación, ¿no? La manifestación clínica. Dolor o algo, un bulto o algo, ¿no? Dice, bueno, ahí al detenerse va a morir por causas naturales o por causa de algún isocentro por ahí, ¿no? Bueno, dice luego llega el momento, bien por causas naturales o patológicas, el ciclo se va a interrumpir, entonces la célula deja de crecer y reproducirse. Entonces ya no se reproduce, ya no crece nada, ¿no? Dice, a ver,
Entonces, la célula puede pasar por un estado de espera, como dice acá, lo que se conoce como estado quiescente de espera, donde no va a tener ninguna actividad ahí, ¿no? Y bien por haberse transformado en una célula nueva, ¿no? Bueno, si está modificada, entonces la nueva célula es totalmente diferente, ¿no? Luego me dice el conocimiento del ciclo de la célula es relevante por dos razones, ¿no? Dice, primero, la existencia de este ciclo condiciona la forma en que las células responden al daño genético. En algunos años hicieron algunos experimentos sobre qué pasaría si nosotros variamos, ¿no?, la condición física de una persona, ¿no? Entonces ahí el hecho de la existencia de los ciclos, entonces, como dice, condiciona la forma en que las células podrían responder al daño genético. Si nosotros irradiamos en la división propiamente dicho, entonces la célula se vuelve más vulnerable, ¿no? O si la irradiamos en una fase quiescente o en espera, la célula va a seguir ahí, no va a variar su estado, ¿no? Acá como también me indica en la segunda, que dependiendo del estado del ciclo, entonces va a definir una sensibilidad. Entonces la sensibilidad me ayuda, ¿no?, a identificar, ¿no?, cuando una célula está trabajando, o cuando la misma célula podría estar en alguna otra actividad, ¿no? La fase del ciclo celular, aquí la fase de la mitosis normalmente es representada por la letra M, ¿no?, donde ocurre físicamente la división de toda la información genética, ¿no? Dice, en el ciclo vital, cualquier célula se puede identificar en la fase de duplicación o en mitosis. Dice, la más llamativa característica que identificamos es la letra M, que es la fase de la mitosis propiamente dicho, ¿no? Dice, luego también tiene una fase de síntesis. De la M va a pasar a la fase de síntesis. Entonces, aquí sí los detalles que debemos tener en cuenta es que, si bien es cierto, nosotros podemos usar algún accesorio o podemos definir, ¿no?, cuál es la consecuencia de una irradiación, entonces nosotros tendríamos que tener las herramientas para hacer esa evaluación, ¿no? Y ahí básicamente es el ciclo celular, identificar si es posible en qué momento se fue la irradiación, ¿no?, de la célula, ¿no?, en qué momento del ciclo, ¿no? La fase de síntesis, ya sabemos aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es identificar las fases principales, ¿no? Las fases principales, que luego cada una de ellas va a tener una fase de transición. De la M a la S, por ejemplo, es una fase de transición que se llama fase G, ¿no? Igual de la fase S a la fase M va a haber otra transición. Entonces, a esa transición también tiene otro nombre, que es también G, ¿no? G2 en este caso, ¿no? Bueno, aquí un poco, aquí, ¿no?, qué es lo que contiene, ¿no?, o cuál es la estructura de esta configuración, ¿no? Entonces existen interfaces que se le denominan con la letra G. Y tenemos dos, ¿no? La interfase cuando la célula pasa de la mitosis a al medio de evaluación, ¿no?, o a la síntesis, ¿no? Entonces ahí yo tengo una transición. Y la otra transición es de la síntesis a la M, ¿no? Y ahí tengo la otra transición que le llamamos G2, ¿no? Dice, en
el término interfase se utiliza también para referirse a toda parte del ciclo celular que no es mitosis y engloba dos fases intermedias, G1 y G2, y la fase de síntesis, ¿no? A ver, dice, durante el ciclo de cada una de las etapas donde depende del estirpe de célula, y para una estirpe dada dependerá también de las condiciones ambientales del desarrollo de la condición. A ver, aquí pasamos, no sé. Aquí el gráfico me va a resumir mejor, ¿no? Lo que teníamos ahí. El gráfico de la izquierda, bueno, la fase principal es, como habíamos mencionado, es la fase M y la fase S. La fase M es la duplicación física. La fase M es donde inicia la duplicación de toda la información genética. O sea, no inicia el proceso, ¿no? Se están acomodando para ya llegar a la división física propiamente dicho, ¿no? Entonces son las dos fases M, S, y hay una intermedia, la G. Y hay otra intermedia acá, que también es otra G. Bueno, acá siempre y cuando esto vaya, bueno, estén bien definidas, ¿no? Cada una de estas fases. Ahora, hay una fase que solo algunas células pueden experimentar esto, que es la fase de las células que no se van a dividir. Bueno, acá, y entonces esa es la fase G0, que por algún motivo algunas células ingresan a esta fase G0. Aquí, ¿no? Algunas ingresan ahí, y esa es la famosa fase G0. Bueno, por acá. Bueno, la imagen del lado derecho igual me indica las dos fases principales, que es la mitosis y la fase S, ¿no? Que es de síntesis. Y del mismo modo, ¿no? Está en la fase de transición G1 y la fase de transición G2. Aquí no está identificado, ¿no? Una fase de reposo o de espera, ¿no? Breve descripción de cada una de las fases. Bueno, esto vamos a pasar un poco rápido, ¿no? Es una información teórica ahí. O sea, ¿qué es lo que hace, ¿no? En esa fase? Ya sabemos, la fase G1 es la fase de tránsito, de transición, ¿no? Y acá dice, en esta fase la célula provee reservas energéticas. Igual hay otras condiciones o características propias de otro interviniente, ¿no? En el conocimiento de esto de la radioterapia, ¿no? Dice, en esta fase la célula se provee de forma energética. Es la fase más duradera en el ciclo, está entre 40 y 70% de todo el ciclo, ¿no? Entonces imaginemos que sea 70%, entonces 70% de todo el ciclo, ¿no? De todo el ciclo celular, ¿no? Dice, la fase más dura del ciclo, dice 40 y 70, vemos acá, bueno, la fase, ya sabemos, más de donde hay mayor tiempo, la fase G1. Aquí hay unos detalles, ¿no? Dice, el ADN celular permanece confinado en el núcleo en forma no condensada. Entonces ahí sabemos ya que hay una opción a que alguien pueda ir ahí y ver la forma de ver cómo es que se está produciendo, ¿no? Esta información. Bueno, cómo se está produciendo, ¿no? Esta fase del ciclo celular, ¿no? Estado quiescente, ya sabemos, estado de espera. Y aquí no solo son las células que yo tengo aquí y tengo que evaluar, ¿no? Si está, en qué estado está y todo ello. Sino esto ya es a nivel macroscópico. Entonces uno tiene que ver, por ejemplo, si yo voy a elaborar, digamos, ahí,
Entonces, ¿en qué momento alguna de mis células van a entrar a alguna etapa, ¿no? Sobre todo en G0, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tampoco es tan simple ahí que uno diga, no, mis células van a entrar a esa fase, sino que eso ya están definidas, ¿no? Bueno, las principales células que ingresan a esta fase, las neuronas, ¿no? Las neuronas que ingresan a esta fase, o sea, hay que conocerlo, ¿no? Para poder en algún momento trabajar en base a esta información biológica, ¿no? Bueno, las células musculares cardíacas en su forma completamente madura permanecen en G0 el resto de su vida, ¿no? Las células, bueno, igual es el AG0, ¿no? En la fase de síntesis, bueno, ya sabemos, inicia el camino de la replicación de toda la información genética, ¿no? Que tiene en su interior la célula. Ya aquí, bueno, inicia, ¿no? Inicia esa replicación. O sea, esa replicación no es que inicie ya el traslado físico, sino me refiero a que en su configuración que tienen, ahí comienzan digamos, a cumplir alguna actividad allí, ¿no? La célula dice se duplica el contenido genético, el contenido proteínico del núcleo, también se utiliza para replicar, bueno, replicar algunos experimentos también, ¿no? Dice, en este proceso es extremadamente exhaustivo, demandante de energía. Bueno, acá la fase G2, ya sabemos, la fase de tránsito del S a la M. Acá, esta fase, la célula solo está en un periodo corto, ¿no? Entre 10 y 15% de todo el tiempo del proceso mitótico, ¿no? Y la mitosis propiamente dicho, que es el proceso de división celular, físicamente, ¿no? Dice esta fase, bueno, la división, y aquí solo ocupa el 5%. O sea, es bajo, ¿no? Solo el 5% ubica esta división, ¿no? Bueno, aquí la radiación lo que puede hacer es, como ya se conoce, bueno, eso los biólogos de su campo conocen toda la fase del ciclo mitótico, entonces incluso podrían, con algún agente, que podría ser la radiación, podrían modificar, ¿no? La estructura de todo el proceso, ¿no? De división. Entonces, aquí, cuando la radiación, o sea, ahora, ¿quién es que va a provocar esa alteración, ¿no? En todo el proceso? Es algún agente, puede ser físico o puede ser químico. Los agentes físicos es que puede estar todo digamos, en este tiempo puede dedicarse a transferir toda la información, ¿no? Y ser tomado por algún otro, bueno, eh, eh, otro esquema o otro tipo de células, ¿no? Que podrían ser afectadas o evaluadas bajo este esquema, ¿no? De que cuando la radiación pasó y ocasionó algo, ¿no? Ese algo que puede ser un retraso en la vida, en el proceso de la división celular. Y así, ¿no? Bueno, ya sabemos que eso es posible, pero también sigue siendo posible que la célula tenga algún daño, y si por ahí está expuesta al parque, digamos, entonces también podría tener alguna consecuencia, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a ver en el gráfico cómo es que, bueno, acá me dicen, ¿no? Las sinasas son proteínas capaces de regular la actividad y otras proteínas enzimas mediante la fosforización, bueno, que regulan todo este proceso del ciclo celular, ¿no? Aquí, bueno, ahí venimos la imagen de algún elemento
Y aquí podría ser cualquier variación, o sea, si aquí la emisión la emisión del rayo, o sea, del haz de radiación podría provocar alguna alteración, ¿no? En estas moléculas que vemos aquí, ¿no? Y eso lo que también es bastante importante que nosotros sepamos, sobre todo cuando se va a hacer una aplicación de radioterapia, entonces que la radiación va a producir algún retraso en el proceso de división celular, ¿no? Entonces ese retraso ya, no, perdón, ese no es sobre el retraso todavía, el retraso está en la siguiente lámina. Esto es un poco cómo es la concentración de cada uno de estas proteínas, ¿no? Cada una de estas proteínas, dónde es que, en qué momento es que van digamos, a tener mayor o menor concentración, ¿no? Como por ejemplo, esta es dice representación esquemática de la concentración de los diferentes tipos de cámaras de ionización a lo largo del ciclo celular, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí, entonces acá se está viendo la concentración y en qué fase se está concentrando mayor cantidad. Bueno, acá vemos cómo se distribuyen cada uno de estas componentes, ¿no? Bueno, ya tenemos acá, ¿no?, la concentración de estas moléculas. Dice, la respuesta al daño celular con la activación incrementada de todos los mecanismos de control y la reparación provoca cuando las células son irradiadas y el ciclo celular se retrasa por algún motivo, ¿no? El retraso se manifiesta en un alargamiento del intervalo de tiempo del proceso de la división, ¿no?, de la mitosis, que conocemos como retraso mitótico. Esta es la primera respuesta fisiológica a la radiación. Tenemos acá, bueno, esta gráfica se utiliza bastante cuando uno va a hacer radioterapia, ¿no? Porque ahí, obviamente, este retraso del ciclo mitótico, uno tiene que aplicarlo tanto al tejido sano como al tejido tumoral, ¿no? Entonces ya sabemos que como tejido, a ver, no está aquí su leyenda, no está. Entonces lo que me dice acá que yo puedo generar un retraso, ¿no?, con la radiación. Entonces esto en algunos casos sirve, ¿no?, para que se pueda diseñar algún plan en un equipo que sea, digamos, que tenga completa toda la información para poder evaluar, ¿no?, a estas células. La muerte celular, aquí donde es lo que le había hablado al inicio, es donde aparece el ciclo, o sea, la relación un poco entre el ciclo celular y las consecuencias que puede haber si es que no graduamos un poco el uso, ¿no?, de estas radiaciones en salud. A ver. Entonces dice, el efecto terapéutico de las radiaciones se basa en la capacidad de matar. Eso es de por sí, ¿no?, de cajón, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un control tumoral es porque yo estoy matando muchas células tumorales, obviamente, ¿no? Y eso es lo que se consigue, ¿no?, con el hecho de conocer todas estas fases y en qué fase es la que yo puedo irradiarlo, ¿no?, para conseguir algún objetivo, ¿no?, un retraso o una muerte. La modificación no tanto, porque la modificación es la que me conlleva a un efecto estocástico, ¿no? Dice, también los efectos adversos de los tratamientos se manifiestan
de la inevitable muerte de los tejidos sanos adyacentes. Entonces acá también, esto se refiere a radioterapia, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros idealmente uno puede decir, ¿no? Uno irradia este tipo de células y ahí interviene el retraso mitótico dependiendo de la dosis y todo ello, pero eso son situaciones ideales, ¿no? Porque el tumor nunca está solo, ¿no? Nunca está solo y yo lo puedo irradiar al tumor. En una situación real, el tumor está por ahí, incluso apatallado por tejido sano, ¿no? Entonces, todo eso se toma en cuenta, ¿no? Para cuando uno utiliza estos conceptos para alguna aplicación en radioterapia, ¿no? A ver, vamos acá. Bueno, esto ya sabemos que la radiación va a afectar a todos, no solo a las células tumorales, porque no estamos en situaciones ideales, ¿no? Es decir, en general la muerte de la célula irradiada no ocurrirá en forma inmediata, sino va a ocurrir en forma gradual, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, un paciente que llegue a radioterapia, imaginemos que se le da en una sesión o en dos sesiones, ¿no? Entonces, en dos sesiones completó toda la dosis de prescripción que el médico ha indicado para tener un control tumoral. Se le da las dos sesiones, digamos, en 3, 4 días, ¿no? Un día y luego de 3 días o 4 días se le da la otra sesión. Entonces, ahí no quiere decir que no hay tumor, ¿no? O sea, que el paciente ya no tiene el tumor. El paciente va a seguir teniendo su tumor, solo que gradualmente cuando va a ir reproduciéndose, entonces va a ir muriendo. O sea, eso es lo que, cuando son alta dosis se consigue eso, ¿no? Uno lleva eso, ¿no? No es que inmediatamente yo tengo o no tengo algo, ¿no? A ver, acá dice, el daño sufrido será principalmente en el ADN y este es difícil que la gravedad le impida a la célula realizar sus funciones vitales. Bueno, solo una manera de comentario de que el daño, bueno, obviamente siempre va a ser sobre el ADN, de ahí se comienza a manifestar el daño, ¿no? Definición y cuantificación de muerte celular. Existen varios mecanismos de muerte celular, ¿no? Acá, solo manera de definición, me dice, la muerte de cada célula tendrá lugar en un momento diferente después de la agresión. Algunas sobrevivirán, otras morirán. La agresión es el agente físico o agente químico que va ahí y va ahí a modificar su estructura, ¿no? Es el número exacto de ciclos que realiza cada célula antes de morir a causa del daño, es impredecible. O sea, no se puede conocer, pero sí, lo que, y eso ya es por evidencia que han recogido, es que se acepta que en raras ocasiones la célula morirá después de haber logrado completar 6 ciclos. Entonces, eso en resumen, lo que normalmente pasa es que estas células normalmente van a cambiar o su estado, ¿no? de sobrevivencia, digamos así, va, eh, bueno, va a ir cambiando y eso va a depender, ¿no? del tipo de daño que habría recibido, ¿no? Y que conforme va teniendo procesos mitóticos, entonces la célula va a ir muriendo, o el conjunto de células van a ir muriendo gradualmente, obviamente no todas, ¿no? Algunas van a fallecer en el primer ciclo, otros en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, ¿no? Y ya en su mayoría, en la mayoría de los casos, ya para el sexto ciclo ya prácticamente no hay células tumorales, ¿no? Porque ya se asume que ahí están muriéndose todas, ¿no? Hasta estos 6 ciclos, ¿no? Dice, es difícil, por tanto, cuantificar con exactitud la muerte celular desde una perspectiva individual. Y hasta reciente fue
fue difícil distinguir los distintos modos de muerte con sus diferentes pautas morfológicas, funcionales y temporales, ¿no? Y como alternativa se define lo que se conoce como muerte cronogénica. Es como una muerte programada, ¿no? O sea, si la célula ya no se divide, no tiene nada, entonces la célula va a morir, ¿no? Dice, se define como muerte o supervivencia cronogénica de la célula como el mantenimiento de su capacidad para proliferar indefinidamente. De lo contrario, diremos que la célula ha sufrido una muerte cronogénica si ha perdido esta capacidad de reproducción infinita, ¿no? Pues las células se duplican y se duplican, pero si por ahí ya pierde esa posibilidad y entonces ya ahí se dice que ha perdido su capacidad reproductiva, ¿no? A ver, seguimos acá. Bueno, acá ese es un extracto que yo he tomado de algunos textos de radiobiología donde los primeros ensayos que hicieron han sido in vitro con cultivos celulares, ¿no? Ahí, bueno, esa teoría que ha surgido de ahí es un poco más, digamos, ideal, porque igual siendo in vitro y los cultivos celulares es posible, ¿no? Que yo ponga ahí mis células tumorales y yo haga un cultivo ahí de células tumorales, ¿no? Igual de células sanas, pero ya no de las personas que han sido irradiadas, eso no se ha evaluado todavía, ¿no? Entonces, para ver cómo es que está afectando, ¿no? Esta irradiación al ciclo de vida, ¿no? Bueno, y ahí va a haber la supervivencia, la cantidad de células que van a quedar vivas, ¿no? Se define como supervivencia a esto de acá, ¿no? El número de colonias formadas por el número de colonias sembradas. Y eso multiplicado por un factor de calibración. LS, un factor de calibración, ¿no? Bueno, acá sí vemos un poco las vías de muerte celular, que son la apostosis o muerte programada. Dice, estas investigaciones han permitido concluir que la célula participa activamente en la mayoría de los modos de muerte celular. A ver, aquí... bueno, acá dice, estas investigaciones han permitido concluir que la célula participa activamente en la mayoría de los modos de muerte, por algún motivo, ¿no? La propia célula como que se programa, ¿no? Se programa para una muerte, ¿no? Y en base a esas, digamos, evidencias es lo que mencionan, ¿no? Que la célula participa activamente en su proceso de muerte, ¿no? Los modos en general, es lo que hemos hablado, como comentaba ahí, y en forma específica, estas muertes se clasifican, ¿no? Se clasifican en 5 tipos, me parece, ¿no? Uno que es la senescencia, ¿no? Donde las células proliferativas normales tienen en realidad un poder limitado de reproducción, una decena de ciclos reproductivos. Dice, una excepción de este comportamiento general son las ciertas líneas celulares de tumores, que tienen capacidad proliferativa ilimitada y pueden ser mantenidas in vitro por tiempo indefinido, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la senescencia me dice que es un proceso por el cual la célula normal deja de dividirse. Si no se divide, entonces eso tiende a la muerte, ¿no? Dice, acá en la parte final me dice, la senescencia podría ser un mecanismo de defensa contra el cáncer. Entonces, si la célula encuentra que tiene un daño, entonces deja de dividirse y la célula va a morir, ¿no? Entonces, lo mismo que hubiese sido una enfermedad o una lesión
la célula se modificó, se dañó por un motivo, o sea, tuvo un daño. Entonces uno podría estar pensando, ¿no? En ver cómo contrarrestar eso de ahí. Y lo que sucede es que la propia célula, ¿no? Digamos, adquiere mecanismos para llegar a esa situación, ¿no? Y finalmente tener la muerte programada, ¿no? El siguiente modo es la apoptosis. Es una forma de muerte programada. Es importante el desarrollo de tejidos órganos en la protección contra la enfermedad. Dice, se ha demostrado que la radiación puede inducir apoptosis. La apoptosis puede ser inducida por dos vías diferentes. Vía extrínseca, y estas apoptosis, ya como vemos, las dos vías, vía extrínseca y por vía intrínseca, ¿no? Entonces acá me dice a través de receptores de la membrana que estimulan la apoptosis cuando son activados por determinados estímulos externos. Y la intrínseca es a nivel intrínseca, que es lo interno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos internamente? Las macromoléculas, el ADN específicamente, ¿no? Por eso que acá me dice puesta en marcha por el sistema de detección del daño al ADN o por un estrés intracelular que lleva a la expresión del gen supresor de tumores P53. Entonces, es el gen supresor de tumores, ¿no? Dice, una alteración de los genes está relacionado con una u otra vía, pueden producir una amplia familia de enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿no? El siguiente modo es la autofagia, ¿no? Entonces, este también es un modo de muerte programada, que la célula por algún motivo, ¿no? Experimenta este mecanismo, y como se dice autofagia, entonces quiere decir que se autoalimenta, o sea, la célula como que se autocome, ¿no? Entonces igual ocasiona la muerte finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice, es un proceso catabólico en el cual parte del citoplasma y sus organelas son encapsulados en vesículas y transportados al interior de los lisosomas. Estas organelas con alto contenido enzimático que puedan a ver, seguimos acá. Dice, la autofagia es así un mecanismo homeostático que permite a la célula sobrevivir en sus situaciones extremas de inanición. Dice, reduciendo su contenido y transformándolo en nutrientes. También es un mecanismo de eliminación de exceso de algunas organelas, de componentes celulares que están mal funcionantes, ¿no? Dice, pero se ha demostrado recientemente que en ciertas situaciones la autofagia es también un mecanismo de muerte celular, ¿no? Y el otro es la catástrofe mitótica. Entonces es afectar a la célula en esa fase, ¿no? La fase M, ¿no? Dice, la célula que representa un ADN lesionado no ha sido correctamente reparado, no puede concluir la mitosis y muere. Eso también, ¿no? Bueno, le llama catástrofe justo por eso, porque no es prácticamente inmediato, ¿no? La lesión que podría tener a consecuencia de estos mecanismos, ¿no? de muerte. La catástrofe mitótica está, por tanto, será por tanto un mecanismo de muerte diferida, ¿no? Las células tumorales surgidas de una mitosis, bueno, estas células anómalas surgidas en la mitosis inconclusa perderán generalmente su capacidad proliferativa, ¿no? Bueno, finalmente muere, ¿no? Como tiene un daño, y ese daño es porque ha sufrido el ADN, ¿no? Alguna ruptura compleja, ¿no? Por ahí, doble, triple, ¿no? Entonces, por eso es que tiene el daño ahí, ¿no?
La catástrofe mitótica está asociada generalmente con la presencia de aberraciones cromosómicas. No sé si se recuerdan la aberración cuando teníamos discéntricos, tricéntricos, una patita cortada, un brazo cortado, ¿no? Esas son las aberraciones cromosómicas, ¿no? Y eso se generan cuando la radiación pasa a través del medio material, ¿no? La necrosis, dice, es una forma de muerte producida por una lesión muy grave de las células, generalmente provocada por sustancias tóxicas. ¿Cuál es la principal causa tóxica que nosotros teníamos? Era el H2O2. Esa es una de las principales causas, ¿no? Que puede llegar a tener una necrosis o una necroptosis, ¿no? Bueno, que es lo mismo. Morfológicamente se manifiesta como una destrucción de la membrana con la liberación de elementos citoplasmáticos y la desnaturalización de las proteínas. Y el troceado aleatorio de la cadena de ADN, ¿no? Bueno, hay un daño grave en el ADN, ¿no? Los restos celulares liberados en el ambiente intracelular, especialmente en la descarga enzimática, asociada a la fractura o permeabilidad de los citosomas, superen una amenaza para el resto de la célula, ¿no? Aquí un poco el resumen, ¿no? De los diversos tipos de muerte celular, ¿no? Que hemos visto, bueno, la senescencia, la autofagia, necrosis, apoptosis y la catástrofe mitótica, ¿no? Estos son mecanismos de muerte, ¿no? Mecanismos de muerte celular, ¿no? El carácter determinista de la radiación. Determinista quiere decir que yo voy a ver una evidencia clínica. O sea, carácter estocástico quiere decir que yo no veo la evidencia clínica, pero se me va a manifestar alguna, bueno, la estocástica es probabilística. No veo evidencia clínica, pero en algún momento se me podría generar una lesión producida por la radiación, ¿no? Y esa lesión podría ser un cáncer, ¿no? Pero esto es probabilístico, no quiere decir que me va a dar, ¿no? Y esto va a ser a lo largo del tiempo. De un adulto es más de 10 años, ¿no? Un niño sí es un tiempo menos, un tiempo corto, entre 3 y 6 años, ¿no? Alguna se manifiesta, ¿no? Alguna, digamos, alguna manifestación clínica. Y en este caso específico del carácter determinista, se refiere a la evidencia que yo voy a tener cuando me sometí a una irradiación, así sea una irradiación como paciente o por algún accidente, o el mismo paciente que fue sometido a una exposición accidental, ¿no? Entonces acá me dice, será necesaria una gran mortandad de células que el tejido no pueda compensar, incrementando su tasa mitótica para que el tejido muestre una respuesta clínica a la radiación. Bueno, solo para eso, esta nota es para aclarar quizás un poco, porque nosotros eliminamos muchas células de nuestra piel, miles de células muertas, lo eliminamos. Y lo que me quiere decir esto es que si yo me irradio y mueren un grupo de células que no son muchas, digamos 1000 células, entonces eso no representa mucho en realidad, ¿no? Porque diario yo estoy eliminando más de 1000 células. Y ahora que 1000 células más mueran por radiación, no tiene ningún efecto significativo, porque inmediatamente nuestras células defensoras van a excretar esas células muertas por ahí, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo ya un efecto determinista? Entonces, quiere decir que yo tengo una dosis bastante elevada. Si tengo una dosis elevada, entonces ya se me va a manifestar algún efecto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí en estas láminas, ¿no? Entonces, esto de aquí bueno, eso ya sabemos, ¿no? El hecho de que me diga determinista no quiere decir que también yo tengo un haz de radiación y voy a matar un grupo de células, ¿no? Eso tampoco es así, ¿no? Porque la radiación de por sí es aleatoria.
El impacto de la radiación también es aleatorio, o sea, sigue siendo probabilístico, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, evidentemente la probabilidad de morir aumentará con la dosis de radiación, pero será imposible saber si una célula morirá o no tras recibir una determinada dosis absorbida, pues esa muerte es en definitiva el resultado de una lesión al ADN, ¿no? O sea, puede morir o puede modificarse nada más, ¿no? Dice, si la dosis absorbida es demasiado baja y el número de células muertas eh, por la irradiación es suficientemente pequeño, la repoblación del tejido podrá compensar la pérdida y evitar cualquier manifestación clínica. O sea, todo eso son situaciones posibles que se dan, ¿no? Y entonces eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una manifestación clínica, es porque la cantidad de muerte celular ha sido una cantidad elevada, ¿no? No ha sido una cantidad poca, ¿no? Dice, al aumentar el número de células muertas, el tejido resultará más difícil de compensar su pérdida y la función del tejido se verá mermada o comprometida, ¿no? Entonces, como ya no puede compensar esas pérdidas, entonces no le queda más que manifestar el efecto clínico, ¿no? Eritemas, enrojecimiento, heridas, todo eso ahí, ¿no? Disminución de los glóbulos rojos, todo ahí. Entonces, para complementar esa idea, me dicen, una situación particular ocurre cuando la irradiación afecta en forma completa o en forma extensa, del orden del 60% de la masa celular. A eso se llama irradiación total. Irradiación total es mi radio todo mi cuerpo o mi radio al menos el 60% de mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo esa situación y es una alta dosis, entonces de ahí aparecen los famosos síndromes de la radiación, ¿no? Dice, en este caso, incluso a dosis de radiación relativamente baja del orden de 1 a 3 Gray, el nivel de mortalidad en alguno de los sistemas u órganos puede ser suficiente para provocar una respuesta aguda, grave y tal vez letal, en lo que se conoce como síndrome agudo de la radiación. O sea, cuando hablamos de síndrome, quiere decir que ya la cantidad de radiación ha sido alta y ya me va a dar una manifestación clínica, ¿no? O sea, sí o sí va a haber una manifestación clínica. Estos síndromes son tres, ¿no? El hematopoyético, el gastrointestinal y el neurovascular, ¿no? Son estos tres síndromes. Cada síndrome está relacionado a una dosis determinada. Entonces, el primer síndrome es el hematopoyético, que está para una dosis baja, relativamente baja, ¿no? Pero aún así es alta para provocar una gran muerte de grupos celulares, ¿no? Entonces tenemos acá bueno, antes de hablar del síndrome hematopoyético, el gastrointestinal o el neurovascular, se tiene que conocer también cómo se manifiestan los síndromes. Los síndromes se manifiestan en fases bien definidas, y estas fases bien definidas son la fase prodrómica, la fase latente y la fase manifiesta, pero la fase manifiesta y la fase de resolución. Son estas tres fases en las cuales uno va a ver. Por ejemplo, si yo me irradio con una cantidad de radiación alta, y yo digo, a mí ya me va a suceder el síndrome gastrointestinal. Entonces, para yo llegar a esa manifestación clínica, entonces yo voy a pasar por una fase prodrómica, donde todos los efectos voy a evidenciarlos. Si me tiene que dar fiebre, me da fiebre. Si me da ganas de vomitar, voy a vomitar. Si tengo dolores de cabeza por la radiación, por el daño, me va a doler, ¿no? Y luego viene una fase latente. Quiere decir que esos síntomas que yo tenía, ahora se han ido. Ya no tengo síntomas. Pero el daño sigue ahí, solo que está latente, ¿no? Sigue el daño ahí. Y luego viene la fase manifiesta. Cuando pasó un periodo y ahora sí todos los síntomas, lesiones que yo tenía ahí, pero estaban latentes, ahora lo voy a ver, se va a manifestar. ¿Y cuál serían eso? Ya la evidencia clínica, un eritema, enrojecimiento, heridas, bajo nivel de hemoglobina, eso ya es una evidencia, ¿no?
Y la última fase, que es la fase resolutiva, que es en la cual o bien el individuo supera el síndrome y se recupera progresivamente de su mal estado, o bien el síndrome continúa su evolución y concluye con la muerte del individuo, ¿no? Recordamos ahí de la dosis letal, ¿no? Si yo llego a la dosis letal a mi cuerpo entero, entonces yo voy a llegar a la fase resolutiva, que me dice que yo tengo la probabilidad del 50% de fallecer en 60 días, ¿no? Entonces, para que él llegue a esa fase, pasó por todo esto, la prodrómica, la latente, la manifiesta y todo ello, ¿no? Dice, la respuesta letal al síndrome de la radiación se cuantifica por la magnitud de dosis letal, que es la dosis absorbida necesaria para que una fracción de individuos muera en el transcurso de un número determinado de días. Bueno, esa es una definición general, ¿no? La definición particular significa que F50 y la D 60. DL 50-60, ¿no? Acá tenemos a ver, bueno, acá, esto, lo que estaba acá, el DL 50-60, ya lo hemos visto, ¿no? Unas láminas, me parece en la sesión anterior, ¿no? Ya comentamos eso. Y acá tenemos ya esto, o sea, lo que está ahí es lo que ya se había comentado. Entonces ahora veamos el síndrome hematopoyético. Hematopoyético, como su nombre lo dice, me va a afectar al sistema hematopoyético. ¿Y quiénes están en el sistema hematopoyético? O sea, ¿cómo yo lo voy a manifestar? Con la neutropenia, leucopenia, trombocitopenia. Entonces, o sea, disminución de estos entes biológicos. Se va a disminuir. Entonces, cuando hay un accidente por radiación, los médicos que están entrenados o tienen experiencia en atender accidentados, ellos lo primero que van a hacer es un análisis de sangre. Y ahí se va a ver, ¿no? Si tiene deficiencia de estas bueno, estos agentes hematopoyéticos, ¿no? ¿Y eso a qué dosis se da? Se dan dosis desde un Gray, de ahí puede darse, ¿no? Desde un Gray, inclusive algunos dicen que se da desde 0.25 Gray, ¿no? Pero desde un Gray hasta unos 4 Grays, ¿no? Se puede dar, ¿no? Solo que acá yo he puesto entre 3 y 4, que es la dosis letal, ¿no? En ese orden. Entonces la dosis letal está en este orden. O sea, si yo mi radio con esa dosis de entre 3 y 4 digamos, entonces me podría suceder esto, ¿no? La dosis letal DL 50-60. Yo podría fallecer dentro de 60 días. Entonces, pero aquí está claro la nota, ¿no? Dice sin asistencia médica. Obviamente, si yo ya tengo asistencia médica, entonces ya esa probabilidad ya disminuye, ¿no? Dice la inducción de vómito va entre 2.4 Grays. O sea, tendría vómito si es que supera este valor de 2.4 Grays, ¿no? Entonces, son síntomas, ¿no? Que uno vería, ¿no? Si es que estamos en este síndrome, ¿no? El siguiente síndrome es el gastrointestinal. O sea, si la dosis es mayor, ¿no? Yo me irradio, pero ya no con esa dosis hasta 4 Grays, sino con una dosis mayor. Y aquí dice la dosis pueden ser superiores a 6 Grays. Si las dosis son superiores a 6 Grays, ya mi sistema hematopoyético ya se afectó, porque ya superó esa dosis, ya se afectó. Pero ahora, adicional a mi sistema hematopoyético, ahora también se va a afectar mi sistema gastrointestinal, la célula de la mucosa intestinal y todo ello, ¿no? Vellosidad de replicación. O sea, ya se van a afectar esto, ¿no? A nivel de estómago. ¿Y qué es lo que va a provocar ahí? Una infección generalizada, lo más probable, porque toda la mucosa, todo esto, los vellos ahí intestinales son de protección, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa barrera, entonces puede haber una infección, ¿no? O sea, las consecuencias suelen ser graves aquí, ¿no? Porque, por eso, ¿no? Porque puede haber infecciones y todo ello, ¿no? Las dosis involucradas acá, bueno, los síntomas, ¿no? Sangrado intestinal, sepsis por incontinencia, la flora intestinal, infecciones, todo ello, ¿no? Pérdida de electrolitos con el consiguiente colapso cardíaco,
desnutrición, deshidratación, por falta de absorción principalmente. O sea, todo ello me va a suceder ahí en este síndrome, ¿no? Y aquí la dosis va a superar 6, ¿no? 6 Gray, ¿no? Y ahora tenemos el siguiente síndrome neurovascular. Aquí la dosis va a superar, bueno, no está aquí, pero la dosis va a superar los 10, me parece que estaba. Dice, es menos conocido, pues ha sido muy poco los casos observados. Parece claro que el daño neurológico es una consecuencia del intenso daño vascular producido por las irradiaciones agudas. Dice acá, dice, el mismo tipo de daño que parece ser responsable de la efectividad de alta dosis por fracción utilizadas en la técnica SBRT. SBRT es una técnica que es el equivalente a decir radiocirugía, una dosis alta que yo le doy un volumen pequeño, ¿no? O sea, es diferente que yo hable de una técnica de radioterapia que yo hable de un síndrome, porque un síndrome yo tengo que irradiarme al cuerpo entero, ¿no? Una técnica de radioterapia me puede irradiar con una dosis mayor, pero bien localizado. Por eso yo no tendría una consecuencia, ¿no? sobre una técnica de radioterapia. O sea, eso hay que diferenciarlo. Acá dice, el deterioro del tejido vascular provoca pérdida de suero, electrolitos, se fugan el tejido extravascular, produciendo edema, incremento de presión intracraneal, anoxia cerebral, que puede provocar la muerte en tan solo 2 días. O sea, todo eso es posible, ¿no? Porque acá la dosis es mayor, no sé si está todavía aquí. Si no, está en la siguiente lámina. La dosis va a ser mayor, dice síntomas sensoriales, quemazón, pérdida de sabor, ¿no? Aparecen en forma espontánea, el vómito, bueno, todo ello, ¿no? Dice, el corto periodo de latencia, pocas horas, precede a los síntomas neurológicos que tienen su máxima expresión con la pérdida de señales del sistema nervioso central, con el consiguiente fallo orgánico global, ¿no? O sea, si me falla mi cerebro, ya tengo todo mi organismo, está fallando, ¿no? Aquí está un poco el resumen de la dosis, ¿no? El primero, el sistema hematopoyético, daño a la médula ósea, ¿no? Aquí, entre 3 a 5 grays. Pero por ahí algunos autores manifiestan que con un gray ya puede haber manifestación, ¿no? El sistema gastrointestinal, son todos los dos de acá, ¿no? Los dos de acá, ¿no? Gastrointestinal está entre 5 a 15 grays. Aquí están todos los pulmones, todo ello, ¿no? Aquí. Solo que algunos lo dividen, pero en realidad el sistema gastrointestinal es toda esta parte, ¿no? Entonces, entre 5 a 15 días, ¿no? Y luego tenemos el sistema nervioso central, mayor a 15 grays. Aquí, sí, como la dosis es alta, aquí normalmente ya no hay mucha opción, ¿no? Que uno le pueda dar al paciente porque ya superó grandemente todo, ¿no? Porque para llegar al sistema neurovascular, lo que uno ha tenido que superar ha sido esto de acá, todo el sistema gastrointestinal. O sea, ya tengo ya prácticamente todo mi sistema gastrointestinal, mi médula, todo lo tengo prácticamente colapsado. Además que ahora yo estoy rodeando ya el cerebro y el propio cerebro ya no tiene comando sobre mi sistema. O sea, en otras palabras, el paciente normalmente ya llega a fallecer acá, ¿no? Cuando tengo dosis mayores a 15 grays. Recordando que esa irradiación a cuerpo total, ¿no? A ver, eso, ahí me parece que termina. Eso es lo que le quería mostrar aquí en esta sesión, porque como hoy tenemos programado su práctica calificada número 2, ¿no? Por eso nos quedamos aquí, ¿no? En esta sesión. No sé si tienen alguna consulta.